Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan y nos ven hoy. Nos enfrentamos a un cambio cultural. Hace 30, 40 años, hablábamos de lavar los trapos sucios en casa. Hoy cada vez estamos más abiertos a poner nuestras emociones y sentimientos en lo social, en lo público. Y eso hace, como decía Carol Gilligan, que sea necesario hablar de sociedades de cuidado. Cómo nos cuidamos entre nosotros, cómo nos apoyamos, cómo podemos ser esos espacios donde otras personas pueden pedir ayuda. Hoy invitamos a Juan Sebastián Marín Rodríguez, experto en salud mental, para hablar un poco de este tema. Él es psicólogo, doctor en psicología, y hoy queremos conversar un poco de qué significa estar en un espacio donde podemos cuidarnos. Y para hablar de eso, queremos partir con una pregunta importante y es: ¿por qué se está hablando tanto de salud mental? Bueno, buenos días para todos, para todas. Muchas gracias, Ana, por invitarme a este espacio, a dialogar un poco sobre lo que es la salud mental y todo lo que hay alrededor de ella. Y con la pregunta que me planteas o que pones aquí en debate, yo creo que cada vez hay una necesidad mayor de visibilizar no solo la salud mental, porque es que la salud mental engloba muchos elementos como lo que es la normalidad, el bienestar, la adaptabilidad, la funcionalidad, la autorrealización, el equilibrio. Pero lo que pasaba hace algunos años es que todo el malestar se tenía que vivir desde lo individual, en silencio, solo, en casa, y que era casi satanizado expresar que yo tenía una cierta incertidumbre, un cierto dolor frente a los avatares de la vida. Conforme han ido avanzando las sociedades, se ha dado una mayor visibilización a aquellos elementos que hacen parte de las condiciones humanas, porque antes de hablar de salud mental, pues hay que entender que el ser humano, dentro de las condiciones de vida en las que se mueve, en las condiciones de vida en las que participa, pues aparecen elementos como la tristeza, aparecen emociones, sentimientos, la tristeza, la angustia, el dolor, el miedo, que son parte fundamental del acontecer humano. Y cada vez eso ha tenido una mayor visibilización donde se le ha permitido al otro nombrar aquellos elementos que hacen parte de su historia de vida, de su trayectoria de vida. Y que claro, en la medida en que también se nombran esos elementos, también aparecen otros elementos alrededor de la salud mental, ¿cierto? Yo creo que la psicología, en este caso desde mi profesión, ha jugado dos papeles fundamentales. Uno, en poder reconocer y visibilizar aquellos elementos que hacen parte de la condición humana, pero también se ha encargado de establecer unos estándares a la hora de pensar las condiciones de salud mental. ¿Qué es salud mental? Pues si nosotros nos fuéramos a la definición de la OMS como la institución que rige el proceder psicológico, es entender que es toda aquella ausencia de enfermedad y una condición de bienestar orientada a las condiciones de plenitud, en resumidas cuentas. Pero esa definición deja un cierto sinsabor porque busca que las personas siempre estén en función de alcanzar la salud mental. Y se busca lo que sea para alcanzar la salud mental, desconociendo todos los elementos estructurales que pueden haber alrededor de una condición psíquica, de una condición de malestar, de una condición de sufrimiento. Juan, mencionabas la posibilidad de hablar de esas emociones, de llevarlo a lo social, pero también se identifica y lo vemos como en la cotidianidad que hay un temor a enfrentarnos a eso. Cuando alguien nos dice: estoy triste, me siento ansioso, me está pasando esta situación y no sé cómo manejarla, en las conversaciones también empieza a aparecer ese miedo de qué hago, qué digo, por qué crees que se presenta esto y por qué cada vez nos da más miedo acercarnos a personas que están tristes. Yo creo, Ana, que eso responde a un elemento, pueden ser dos, pero el primer elemento es que yo no sé qué hacer con lo que el otro me cuenta, porque hasta yo puedo estar pasando algo similar a lo que el otro me está compartiendo. Y frente a eso que el otro me dice, yo no sé qué decirle, no sé cómo actuar,
no sé qué hacer, porque nosotros no estamos preparados para que el otro nos cuente sus tristezas. A veces lo podemos hacer desde la amistad, desde el compañerismo, pero cuando el otro me comparte su historia, yo de una u otra manera me estoy sintiendo casi en la responsabilidad de saber qué hacer con el otro. Cuando a veces no hay que hacer nada, solamente es estar ahí, escucharlo, despojarse del prejuicio, que es tratar de no juzgar, señalar, ni pensar que el otro, por esa situación que está pasando, puede ser muy boba o muy tonta, perdón la palabra, desde mi postura. Pero para esa persona puede ser un desborde emocional porque sus estrategias de afrontamiento ya están agotadas, ya las desbordó, ya no sabe qué hacer. Y cuando eso suele pasar, yo no sé cómo responder a eso. Entonces el otro viene y me cuenta, no, es que cómo te parece que tengo un problema, no sé, con mi hijo, con mi hija, o hay un asunto económico, o tengo un problema con mi pareja, y puede que el otro me diga, pero este sí es tonto, bobo por lo que está sufriendo, sabiendo que hay otras cosas que pueden ser de mayor envergadura. Pero puede que para esa persona, hasta la muerte de su mascota, puede ser un dolor insoportable porque esa mascota tiene una representación significativa en su vida. Entonces ahí es entender que cuando el otro viene a mí a compartirme su historia, a compartirme sus dificultades, yo tengo que tratar de despojarme de ese miedo, de ese prejuicio, de esa angustia, sin entender que yo soy el responsable de la vida del otro, pero dándole cabida al malestar y al sufrimiento, no buscando que el otro siempre esté bien, porque eso es lo que pasa, es no todo va a estar bien, piense positivo, que es algo que socialmente se nos está inculcando, es esa positividad extrema, todo va a estar bien, nada malo va a pasar, y es como si todo el dolor y el sufrimiento hubiera que acabarlo, pero es entender que eso siempre va a estar ahí. En ese sentido de pensar que el dolor y el sufrimiento hay que terminarlo rápido, pasarlo rápido, para darle cabida a la positividad, ¿crees que ese ejercicio de satanizar la emoción aún sigue presente en nuestra sociedad? Y si sí, ¿cómo se ve en el contexto, en la cotidianidad? ¿Qué tipo de actitudes, comentarios nos podrían evidenciar que pueda estar satanizado ese comportamiento? Yo creo, Ana, que eso es un problema cultural. Yo no sé si pudiera decir que universal, pero yo creo que nosotros, los colombianos, tenemos desde nuestros procesos de crianza, con todo lo que se ha venido, eh, se me fue la palabra, Estando. no, lo transgeneracional, que viene pasando de generación en generación, Heredando. heredando, hay elementos que nos inculcan desde pequeños y es los niños no lloran, las mujeres tienen la posibilidad de estar tristes, el hombre tiene que ser fuerte, no le puede contar sus problemas al otro, entre menos sepa el otro lo que le está pasando a usted, la gente no se va a aprovechar de usted, usted siempre tiene que mostrar una cara positiva hacia el mundo, usted tiene que estar siempre viéndose feliz. Y eso hace que, claro, nosotros crezcamos desde esas condiciones de vida en la cual se nos enmarca que las emociones, sobre todo las negativas, son las que no tienen cabida. Usted siempre puede estar feliz. Pero desde pequeños nos inculcan esa situación y está comprobado que cada vez los hombres, o bueno, o al menos los hombres, son los que tienen mayores acciones que atentan contra su propia integridad. Y eso hace que se tenga que pensar por qué los hombres no tienen la posibilidad de expresar sus emociones, porque lo primero que aparece es el señalamiento desde usted parece, con todo el respeto, lo que voy a nombrar, usted parece una niña, usted parece una mujer, usted es un lloroncito y otras formas en las cuales se nombra. Y eso hace que siga estando y sosteniéndose porque es un problema estructural. Y cuando es un problema estructural es porque se sostiene en el tiempo y esas emociones negativas no deben estar. Por eso, cuando uno ve las redes sociales, eh,
uno suele darse cuenta que las personas postean siempre experiencias positivas, experiencias de felicidad, y cuando yo veo eso, yo digo, hijo de madre, yo no estoy bien, yo debería estar como el otro, yo debería estar feliz, paseando, disfrutando la vida, pero yo estoy aquí triste, aburrido, me pesa la vida, y puede que me esté pesando la vida por otras situaciones externas a mí, pero que yo no sé realmente cómo responder ante eso. Y eso hace claro, que socialmente ante una manifestación de una emoción negativa, lo primero que aparezca es el prejuicio. Pues usted está llorando por esa bobada. Que en ese sostenimiento estructural y con lo que mencionabas al principio de todos los elementos que configuran la salud mental, que no es un único elemento, puedo entender con lo que nos has dicho que el contexto también hace parte de esos elementos que, digamos, promueven o van en contravía de la salud mental. Yo no sé si decir que van en contravía. Yo siento que lo que hacen es que bloquean como la posibilidad de trascender y de continuar. No es que estén en contra, es que no nos han enseñado cómo responder ante eso. Es un ejemplo muy simple. A nosotros no nos han enseñado a migrar, no nos han enseñado a irnos para otro lugar. Y eso en la vida pesa. Lo mismo pasa con las emociones. A nosotros nos han enseñado cómo expresarlas. Silencio, no llore, no diga eso, no se queje. Y cuando eso pasa, ya yo me siento desbordado, porque yo estoy poniendo en evidencia algo que me está pasando. Y eso hace que, digamos, en mis experiencias profesionales y psicoterapéuticas, cuando uno escucha al otro, el otro siempre llega porque hay algo que acontece en su historicidad que está marcando su forma de habitar el mundo. Entonces, es que yo me siento triste, es que yo no sé cómo hacer esto, es que en mi casa me limitan, es que mi pareja no permite que me exprese, es que mi mamá tal cosa, es que yo estaba llorando en la oficina, he estado triste, y una compañera, un compañero me dijo, pues a mí se me murió una persona, mi familiar, eso duele más que usted esté llorando porque no se pudo ir a pasear en estas vacaciones. Y eso es que podamos entender que al fin y al cabo las emociones responden a experiencias subjetivas. Yo no puedo entender yo no puedo decir que una experiencia es buena y es mala. Desde mi lugar puede ser positiva, desde el lugar del otro puede ser negativa. Las experiencias tienen una carga emocional porque responden a la forma en cómo yo me relaciono con ellas. Y eso hace que desde nuestro lugar, desde el cuidarnos, es poder entender que la experiencia es única. Yo no puedo decir que lo que a mí me duele va a ser lo mismo que le duela a Ana o a cualquier otra persona que esté alrededor mío. Porque al fin y al cabo, esa emoción hace parte de mí. Y esa emoción tiene una historia. Y yo no puedo desconocer la historia. Y en esa perspectiva, ¿cómo nos podemos preparar, formar, aprender? ¿Cómo podríamos como sociedad involucrarnos en poder escuchar al otro y comprender que el otro tiene una historia distinta, que siente diferente a mí, que tiene una emoción que le pertenece y que responde a muchas cosas que ha vivido que quizás no son las que yo he vivido? Porque uno de los elementos que hoy más aparecen en las conversaciones es: sentí que mi compañero o compañera no fue empático, sentí que no me cuidaron en esta tristeza que tenía. ¿Cómo nos preparamos para eso? Yo creo, Ana, que hay varios elementos que podemos entrar aquí a conversar. Uno, yo no puedo responsabilizar al otro de lo que me pasa a mí, ¿cierto? Es yo qué tengo que hacer por mí, qué está dentro de mis posibilidades hacer, qué puedo hacer por mí, el otro cómo me puede acompañar. Es algo similar a lo que uno hace en los procesos psicoterapéuticos. Yo estoy para el otro, te escucho, te nombro elementos, te cuestiono algunos aspectos, pero yo no te puedo decir qué es lo que tú tienes que hacer, porque al fin y al cabo esa es tu responsabilidad. Entonces el primer elemento es entender que yo no puedo hacer responsable al otro de lo que me pasa a mí. El segundo elemento es que
yo cómo escucho al otro. No significa que todo el mundo tenga que ir a formarse en psicología o tenga que ser profesional de la salud mental. No, no es en esa línea, porque es que hace muchos años, pues los psicólogos no tenían el auge que pueden tener ahora, pero quienes escuchaban eran los sacerdotes. Era quien en su lugar ofrecía una escucha desde otra postura. No podemos decir que es buena ni es mal, es otra postura. Pero es entender que todos tenemos la posibilidad de escuchar al otro. Y el escuchar al otro es poder saber que el otro es un mundo totalmente diferente al mío. Somos dos personas, podemos tener experiencias similares, vivir en el mismo barrio, hasta ser hermanos, pero las situaciones hacen que nosotros respondamos de una manera diferente. Y eso hace que nosotros tengamos que entender que, bueno, no responsabilizo al otro, pero tampoco voy a juzgar al otro. Tampoco voy a ser prejuicioso con el otro. Yo puedo sentarme, escuchar al otro y con el simple hecho, y estoy siendo reduccionista al decir simple hecho de escuchar al otro, yo puedo estar haciendo mucho más. Porque el otro lo que necesita es poder hablar y contar aquello que ha venido rondando en su cabeza, aquello que ha venido rondando en su vida, en su casa, en su trabajo, con su familia, con su pareja, y que está buscando a alguien que lo escuche. Y que en ese escuchar yo puedo decirle algo, tengo que ser muy cuidadoso con lo que le nombro, pero en eso que yo le pueda nombrar al otro, el otro pueda escuchar y pueda sentir cierto alivio. No es decirle que todo va a estar bien, porque tampoco podemos entrar en esa utopía de, no, salgámonos de esto y eso que usted está pasando mañana se le va a olvidar. No, hay elementos que van mucho más allá de eso, pero es al menos decirle, listo, yo estoy aquí para ti cuando me necesites, en el momento en el que me necesites, y en lo que yo te pueda acompañar y en lo que yo te pueda ayudar. Entonces es poder entender y bueno, cómo nos cuidamos, porque es un asunto de cuidarnos, no es solamente la responsabilidad del otro, porque yo también me tengo que cuidar, porque a veces lo que el otro me está nombrando también puede ser parte de mi historia de vida. Y eso hace que las organizaciones también entiendan que somos seres humanos, y es entender que en el ser seres humanos es todo lo que acontece, la condición de existir. Es decir, la muerte, la vida, el asombro, la duda, la conmoción, la incertidumbre, el malestar, el sufrimiento, que son condiciones naturales del ser humano. Cuando somos niños sufrimos por unas cosas, cuando somos adultos sufrimos por otras, y eso no significa que el adulto sufre por una banalidad. El niño sufre porque no puede tener o no puede estar jugando. Y el adulto sufrirá porque no puede ir a pasear. Juan, nos has hablado de muchos elementos que podemos retomar en el día a día, de cómo podemos llevar esto en práctica en nuestro contexto organizacional. Has hablado de la importancia de comprender que el otro es un mundo diferente a mí, que el otro tiene unas emociones diferentes a mí y que esas emociones hablan de una historia que a veces puede coincidir conmigo y a veces puede diferir, de la importancia de tomarnos respetuosamente el tiempo para escuchar al otro, de no minimizar lo que el otro puede estar sintiendo con frases como la que mencionabas ahorita en el ejercicio de, es que a mí me está pasando algo peor, y entender que el sufrimiento del otro también, pues no tiene forma de igualarse y equilibrarse a lo que quizás yo pueda estar sintiendo. Si tuviéramos que cerrar este espacio con una cápsula, un tip que las personas se pudieran llevar, donde dijéramos, esto puede construir un entorno de cuidado, donde todos podamos sentirnos acompañados, como lo mencionabas ahorita, o abrazados en lo que estamos sintiendo, ¿qué cápsula nos entregarías? Yo pensaría que la cápsula podría estar orientada a es cómo quisiera yo que mi compañero o mi compañera me escuchara. Y yo creo que desde ahí es poder despojarnos de esos elementos que a veces pueden afectar la cotidianidad. A mí, yo quisiera que cuando pasara esto me escucharan de esta manera. Y yo creo que desde ahí yo puedo entender que el otro no tiene que hacer por mí y no siempre va a estar para mí. Pero si yo le escucho al otro y el otro
o el otro viene donde mí y yo lo escucho como quisiera ser yo escuchado, generaríamos un ambiente de cuidado, de cuidarnos y de estar para mí, pero también de estar para el otro. Juan, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Creo que ese mensaje con el que nos vamos hoy es la posibilidad de pensarnos y reflexionar de cómo quiero yo ser escuchado, me entrega elementos para saber cómo puedo escuchar al otro y es que esa experiencia que puedo entregar sea la misma que quiero recibir. Agradecemos mucho que hayamos podido compartir este espacio. A todas las personas que nos escucharon, gracias y esperamos que se lleven elementos útiles para aplicar en su día a día y que podamos hacer de ASEP un mejor lugar para cuidarnos. Ana, no, muchas gracias por invitarme, por participar de este espacio, por hablar un poco más de la salud mental. Es un tema amplio, grande y siempre hay diferentes formas de verla. No significa que la mía sea la única o la mejor, habrán muchas otras formas, pero siempre la invitación es poder hablar de aquello que hace parte de nuestra historia de vida y poder hablar de esas experiencias humanas como experiencias que hacen parte de nuestra cotidianidad.